Hemos estado estudiando ya por 2 domingos, y este es el tercero, acerca de la misión de la iglesia. El primer domingo vimos Mateo 28, del 18 al 20, ese pasaje muy conocido como el pasaje de la gran comisión. Y allí veíamos que, estrictamente hablando, la misión del cuerpo de Cristo es hacer, ¿qué? Discípulos. Vayan y hagan discípulos. ¿De dónde? De todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo he mandado. La semana pasada el pastor Eduardo nos llevó a un pasaje en el libro de Efesios donde estudiamos cuál es la misión de la iglesia para con aquellos que son parte de ella. ¿Qué pasa cuando una persona se hace cristiano? Por la gracia de Dios es traído a su pueblo. Necesita ser, ¿qué? Edificado, necesita ser equipado. ¿Para qué? Decía el pastor, para la obra del ministerio, para que ya no seamos niños, para que seamos maduros en la fe, para que crezcamos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Ahora, esta es la pregunta que yo tengo para ustedes hoy, que queremos contestar. ¿Cuál es la misión particular de cada creyente? Ese llamado individual que Dios nos ha asignado dentro del contexto de la gran comisión. Es decir, ¿qué yo hago como cristiano yo, como creyente? ¿Cuál es mi parte? Y de eso queremos hablar hoy a partir de este pasaje en el libro de Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 16. El pasaje que leímos o que leyó Ángeles hace un momento nos presenta dos metáforas, dos imágenes. Si usted recuerda bien, cuando leyó en el versículo 13 y 14, él dice, ustedes son la sal de la tierra. Y luego dice, ustedes son la luz del mundo. Dos imágenes que Cristo usa para describir cuál es la misión específica de sus seguidores, cuál es su identidad y cuál es su acción. Ellos son la sal de la tierra y la luz del mundo. Implícitamente, Jesús está diciendo que el mundo está en una condición que necesita la sal y que necesita la luz. Si nosotros somos entregados por Cristo como la sal de la tierra, ¿qué quiere decir? Que el mundo está en una condición que requiere ser salado, que está insípido, pero que también que se está pudriendo, porque la sal tiene esas propiedades y lo vamos a ver más adelante. El mundo necesita sal porque está corrompiéndose cada día más. Y yo creo que solamente hay que ser dominicano o ser un ser humano para darse cuenta de que el mundo está corrupto. Hay corrupción moral, hay corrupción política, especialmente. Hay corrupción en la familia, hay corrupción financiera, hay corrupción social, educativa, cultural, en fin, en todas las áreas de la vida. Y esa corrupción, en vez de disminuir, va en aumento, lamentablemente. El mundo está sumido también en una oscuridad, en una ignorancia de Dios, de su Creador, en una extrema injusticia. El mundo está creyendo las mentiras de Satanás, lo que él ha promovido desde el principio, cada quien viviendo para sí sin importarle el otro. Y como respuesta, decía hace un momento, ¿qué Cristo ha dado al mundo como respuesta a esa situación? Él le ha dado a usted y a mí. Él nos ha enviado a nosotros como la respuesta a la corrupción y a la oscuridad, para que podamos penetrar en todos los estamentos de esta sociedad con el mensaje del Evangelio y con el testimonio de nuestras vidas para frenar la podredumbre y el avance de las tinieblas. Dios tiene una misión particular, lo que le llaman los teólogos missio Dei, en latín. La misión de Dios es traer su reino, y ya lo hemos estado estudiando en la escuela dominical. Dios se ha propuesto traer un reino eterno de completa paz y seguridad en el cual habitaremos con Él para siempre, adorándolo y disfrutando de Él. Entonces, esa es la misión de Dios. Pero la misión de la iglesia como institución divina no es traer el reino de Dios. La misión de la iglesia, ya lo decíamos hace un momento, es hacer discípulos que van a entrar a ese reino de Dios. Ahora,
Esa es la misión de la iglesia reunida, de la iglesia como entidad. Es una misión específica, es una misión estrecha. Pero cada creyente, óigame bien, esta es una distinción muy importante. Dijimos que Dios tiene su misión. La iglesia como entidad tiene su misión, pero el creyente particular tiene una misión amplia en el marco de la Gran Comisión. Y esa misión es ser sal y luz. Y eso es lo que se conoce como la iglesia esparcida. La iglesia esparcida. Aquí en este momento, donde estamos nosotros aquí, estamos como iglesia reunida. Todo lo que pasa aquí tiene que ver con la gran comisión. Lo que nosotros estamos haciendo, estamos predicando el evangelio, estamos discipulando a los creyentes. Ahora, cuando usted sale por esa puerta, usted pasa de ser la iglesia reunida a la iglesia esparcida. Usted está siendo enviado, yo estoy siendo enviado. Salgo de estas puertas para ir a la misión de la iglesia esparcida, que va a lucir un poco diferente dependiendo del llamado, dependiendo de la vocación que Dios ha asignado a cada uno de nosotros. Dependiendo de dónde Dios nos ha puesto, allí va a lucir de una manera diferente su misión. Pensémoslo de esta manera para ilustrar este punto. La misión de una escuela de medicina, de una facultad de medicina, ¿cuál es? Bueno, formar médicos, profesionales de la salud, para que esos médicos luego se queden en la escuela de medicina. No, ¿verdad? Ya usted está entendiendo por dónde vamos, ¿verdad que sí? La misión de la facultad de medicina es preparar profesionales de la salud, para que ellos entonces salgan de esa escuela de medicina preparados ¿para qué? Para cumplir su misión afuera. ¿Se da cuenta? La escuela de medicina tiene una misión específica. Cada uno de ellos sale a hacer su misión específica. Algunos van a los hospitales, otros ponen su centro privado, otros salen al mundo a servir de una manera diferente. Así funciona la iglesia. Oiga bien, otra vez, la iglesia reunida y la iglesia esparcida. Ahora, el problema es que muchos creyentes no han entendido ni abrazado su misión en el mundo. Ese es el problema. Por un lado, algunos se parecen tanto al mundo que no hay distinción, y como no hay distinción entre ellos y el mundo, no pueden ejercer una influencia transformadora. Se parecen demasiado al mundo no le hace ni caso. Pero por otro lado, otros han decidido esconderse en sus iglesias, en sus comunidades cristianas y dedicarse exclusivamente a cuidar sus propios asuntos, su familia, su grupo pequeño y su iglesia, y se olvidan que allá afuera hay un mundo que está corrompido y oscuro por el cual Dios nos ha mandado a orar y a trabajar. Estos prefieren mantenerse al margen hasta que todo se acabe. Es la vida de, este mundo está muy feo, este mundo está muy malo. Yo me voy a esconder aquí en mi iglesia con mi familia y mis hijos hasta que esto pase. Yo me muera o Cristo venga y se acabó todo. Así algunos viven con la cabeza enterrada. Y en este pasaje de Mateo 5, Jesús sacude nuestro status quo y nos recuerda cuál es la misión de nuestra vida y por qué nos ha puesto en la familia donde nacimos, por qué nos ha puesto en la comunidad donde vivimos, por qué nos ha colocado en la empresa donde trabajamos o en el negocio que tenemos, en el sector donde vivimos, en la escuela donde estudiamos y en el lugar donde nos recreamos. Hay una razón por la que tú estás en ese equipo de soccer o de fútbol. Y estoy hablándole a los muchachos que están en los equipos. Hay una razón por la que tú estudias en esa escuela. Más allá de que tus padres la escogieron. Hay una razón por la que tú trabajas en ese lugar donde trabajas. Más allá de que fue que te dieron la mejor oferta. Acuérdate que tú tienes un Dios soberano
que te llevó a ese lugar con una misión específica. Tú naciste en la familia donde naciste por una razón. En la ciudad, en el pueblo, en el campo donde naciste. Tú te mueves en el contexto donde te mueves por una razón. Dios no inventa. Y si algo estamos aprendiendo nosotros en el panorama de toda la Biblia, es que Dios lo planea todo. No podemos, amados, escondernos. Dios nos ha puesto allí donde tú estás, para influir, para alumbrar, para ser sal y luz. Pero para ser sal y luz, dos cosas tienen que ocurrir. Lo primero que tiene que ocurrir es la transformación tuya y mía. La transformación de nuestros corazones por la gracia de Dios. Y lo segundo que tiene que ocurrir es la vivencia de las virtudes del Evangelio en el contexto donde estamos. De lo contrario, no vamos a impactar a nadie. Dos cosas tienen que ocurrir. Primero, nosotros tenemos que estar transformados. Y segundo, las virtudes del Evangelio tienen que verse para que entonces nuestra sal pueda salar y nuestra luz pueda alumbrar. En otras palabras, no podemos vivir los valores del reino de los cielos si el Rey del cielo no está gobernando nuestros valores. No podemos vivir los valores del reino de los cielos si el Rey del cielo no está gobernando nuestros valores. Antes de hacer, tenemos que ser. Dígase eso usted mismo. Antes de hacer, tenemos que ser. No es un asunto de vamos, salgamos. No, vamos a ver si tú eres primero. Y esto es lo primero que quiero ver, nuestro primer punto del sermón. Los que somos sal y luz, estamos llamados a ser como nuestro Rey. Ese es nuestro primer punto. Ser como nuestro Rey. Cristo vino proclamando el Evangelio del Reino. Y en el capítulo 3 de Mateo, versículo 2, Él decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. El Rey del cielo está conquistando un pueblo para sí. Eso es lo que Él está haciendo. No lo está haciendo por las armas, no lo está haciendo forzadamente, lo está haciendo por medio del arrepentimiento del pecado. Y ahora en los capítulos 5 al 7 de Mateo, estos capítulos contienen un sermón conocido como el Sermón del Monte, una especie de manifiesto de Jesús de lo que deberían ser, oiga bien, lo que deberían ser los ciudadanos de su reino. Es un rey que viene a establecer un reino. Y Él dice, miren, estas son las cualidades de los ciudadanos de mi reino. Están del 5 al 7 en esos capítulos. Y el sermón abarca prácticamente todas las áreas de la vida en las cuales Él espera que sus seguidores sean diferentes a los demás. Y presenta el cristianismo como una contracultura. Sí, el cristianismo es contracultura. Pero antes de entender el llamado a ser sal y luz, es necesario comprender cuál es el carácter de aquellos que son los seguidores suyos. Eso es que harán una diferencia en el mundo. Por eso necesitamos entender estos primeros versículos del 3 al 12, porque entonces pudiéramos, si no lo entendemos, pudiéramos distorsionar la enseñanza de Jesús y creer que porque nosotros hicimos una profesión de fe una vez, ya estamos listos para ser sal y luz. No. Necesitamos ser antes de hacer. Ser transformados por el Evangelio de Cristo. Y así que en los versículos del 3 en adelante, del 3 hasta el 12, Jesús lista 8 características. Y las vamos a ver rápidamente. Cada una de esas cualidades que se da con una bienaventuranza tiene también una bendición o una promesa asociada. Una bienaventuranza, cuando Jesús dice bienaventurado, lo que está diciendo es bendecido. Está diciendo feliz, bendecido por Dios, es tal cosa, es tal persona. Y luego de esa bendición dice una característica y luego de la característica dice una promesa o una bendición asociada. Y algo que quiero decir antes de leer estas 8 características es que ninguna de ellas son innatas al ser humano. Usted y yo no nacemos misericordiosos.
Usted y yo no nacemos pacificadores, al contrario, nacemos guerrilleros. Usted y yo no somos misericordiosos, usted y yo nacemos egoístas. Usted y yo no nacemos humilde y manso, no, usted y yo nacemos orgulloso y rebelde. Ustedes y yo no nacemos pobres en espíritu, no, nosotros nacemos altivos y creyéndonos que podemos. Así que estas características, que son las características de los ciudadanos del reino, no son innatas, son recibidas, son un fruto de la gracia de Dios. Así que gloria a Dios por eso, porque eso es bueno. Lo que vamos a leer ahora, cuando lo leamos, usted no diga, no, pero yo no soy así. Claro que tú no eres así. Es por la gracia y por la obra de Cristo que nosotros podemos lucir de esa manera. Así que estas son las características y no es una. Bueno, porque yo soy de los pobres en espíritu y fulano es de los que son misericordiosos. No, es que todas deben verse en nosotros porque son el fruto de la persona de Cristo. Vamos a verlo brevemente cada una. La primera, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Si vamos a ser sal de la tierra y luz del mundo, tenemos que comenzar con ser pobre en espíritu. De verdad, ningún empresario escogería a una persona pobre en espíritu para ser un líder. ¿Verdad que no? Ningún empresario escogería a una persona humilde y mansa para ponerlo al frente. Pues Jesús dice que así comienzan sus seguidores, siendo pobres en espíritu. Hace un tiempo predicábamos el texto de dejar a los niños que vengan a mí. Y decíamos que los niños van a Cristo no porque ellos sean buenos por naturaleza, sino porque la condición de ellos es una condición de pobreza espiritual. Ellos no tienen capacidad de sostenerse a sí mismos, de mantenerse a sí mismos, ni de gobernar su propia vida. Eso es lo que un pobre en espíritu. El pobre en espíritu es aquel que ha renunciado a la confianza propia, que sabe que no es suficiente delante de Dios. Él sabe que no tiene méritos, que está en bancarrota espiritual y que no puede llenar por sí mismo la estatura que Dios demanda. A ellos dice que le pertenece, ¿qué? El reino de los cielos. O sea, pastor, usted está diciendo que para yo entrar en el reino de los cielos yo tengo que hacer así. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Jesús. Porque si lo digo yo, no importa. Pero si le dice Jesús, así es. O sea que yo tengo que despojarme de mi amor propio. Es un buen comienzo. O sea que yo tengo que creer que yo no puedo ganarme. Exactamente. Tú tienes que creer que tú no te puedes ganar el cielo. Comienza por ahí. Te pregunto, ¿te has acercado a Dios con esta actitud de pobreza o todavía crees que tú puedes agradar a Dios por ti mismo y con tus buenas obras? Esa es la primera cualidad para ser sal y luz, ser una persona pobre en espíritu. Número 2, versículo 4. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Y esto tiene que ver con aquellos que lloran, pero no es que lloran porque no les salió las cosas como ellos querían. No, ellos lloran por causa del mal, por causa del pecado y la maldad, tanto por los propios pecados suyos como por los pecados de la gente alrededor. Esos son los que lloran. Tienen un corazón quebrantado ante Dios, reconociendo su incapacidad al ver el horror de su pecado y del pecado de los demás. Lloran por la condición de sus almas y la condición de las almas de aquellos que están a su lado. Lloran por la condición de las almas de sus hijos, de sus familiares que no conocen al Señor, de sus vecinos, de sus compañeros de trabajo que están lejos de Dios. Lloran por eso. Estos son los que recibirán consolación. Yo te pregunto, ¿se quebranta tu corazón con aquello que quebranta el corazón de Dios? ¿O somos indiferentes? Tercera cualidad, humildes o mansos, versículo 5. Bienaventurados los humildes. ¿Por qué? O los mansos, como dice la versión Reina Valera, pues ellos heredarán la tierra. Y esta es una palabra muy especial,
El doctor Martin Lloyd-Jones dice, esta mansedumbre denota una actitud tierna y humilde hacia otros que está determinada por una estimación real de nosotros mismos. Es decir, yo soy tierno y humilde hacia los demás porque yo me estimo a mí correctamente, yo sé lo que yo soy. Si tú crees que tú eres la gran cosa, tú vas a desestimar a los demás. Pero si tú sabes quién eres tú, un pecador, una pecadora, un hombre necesitado, una mujer necesitada, tú vas a responder con humildad. El manso no se cree la gran cosa. Está dispuesto a sobrellevar la ofensa sin responder de manera agresiva. Miren, el manso no es un cobarde, no. No que el tipo es cobarde y como sabe que no sale en la pelea, no pelea. No, ese no es el manso que estamos hablando aquí. El manso que estamos hablando aquí pudiera reaccionar, tiene poder para responder, pero él es tierno, porque él sabe quién es delante de Dios. Y esa es la paradoja del reino de los cielos. ¿Sabe quiénes son los que conquistan? No son los guapos que conquistan, son los mansos. ¿Qué es lo que hacen los mansos aquí en el texto? Heredarán la tierra. Oh, pero yo pensaba que eran los guapos, los peliones, los valientes. Aquí dice que son los mansos. Esa es la paradoja y es lo que estamos viendo desde el principio. Cuarta característica, los que tienen hambre y sed de justicia. Dice el versículo 6, ellos son bienaventurados porque serán saciados. Los seguidores de Cristo anhelan fervientemente que se haga lo correcto, tanto en su vida como en la vida de los demás. Y eso contrasta mucho con la indiferencia con que muchos evangélicos viven hoy. No, yo tengo hambre y sed de justicia, por lo tanto no estoy tranquilo con lo que está sucediendo. Pero la otra alternativa es, porta a mí. ¿Usted conoce esa frase, verdad? Porta a mí. Porta a mí, esos son sus problemas. El cristiano, seguidor de Cristo, miembro de este reino, no se conduce así. Porta a mí, no. Está pasando algo, yo quiero saber cómo yo puedo ayudar. Porque yo tengo hambre y sed de justicia. ¿Cómo puede la sal y la luz? ¿O cómo se puede ser sal y luz si no me preocupan las injusticias que veo a mi alrededor? Si soy indiferente a la opresión, a los abusos, al pecado, a la situación de la gente sin Dios. Quinta característica, los misericordiosos, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia. Y este término describe el carácter de una persona que es altamente sensible a las necesidades de otros. ¿Eres tú así? Eres altamente sensible a las necesidades de otros. Alguien que se identifica con las necesidades de los otros, que responde con los recursos que están a su alcance para aliviar y satisfacer la necesidad. Solo ellos, dice ahí, que alcanzan. Y en la medida que voy leyendo cada cualidad, yo veo que algunos como que van bajando un poco más de la silla. Como... Número 6, todavía quedan 3 más, no se preocupe. Número 6, los de limpio corazón. Bienaventurados los de limpio corazón. Versículo 8, pues ellos ¿qué? Verán a Dios. Tener un corazón limpio implica tener motivos puros. Un corazón no dividido, tener un corazón sincero. Es tan fácil para nosotros enfocarnos en lo exterior sin priorizar el hombre interior. Que le dijo el Señor a Samuel, tú miras lo que está delante de tus ojos, yo miro el corazón. Queremos proyectar la imagen de santidad, pero no nos ocupamos de nuestros motivos y nuestros pensamientos. Y la verdad es que es solo por medio de Cristo que podemos nosotros tener un corazón limpio. Pacificadores, la séptima cualidad, versículo 9. Bienaventurados los que procuran la paz, o los pacificadores, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Se trata de alguien que reconcilia a los que están en conflicto. Cuando yo estaba chiquito, nosotros lo que hacíamos era que lo poníamos a pelear. ¿Se acuerda usted? Escupe ahí. El que escupa primero. Y quitaba la mano. Y el otro lo escupió al otro. Y ahí el bollo. Entonces todo el mundo alrededor, ¿verdad?
El ser humano es así. Gozábamos de ver los gallos pelear, los muchachitos pelear. Los ciudadanos del reino de los cielos, los que están llamados a ser sal y luz, deben caracterizarse por ser pacificadores. Pacificadores para con Dios, es decir, reconciliar a la gente con Dios, pero también pacificadores entre las propias personas. Traer paz. Y necesitamos procurar la paz mediante la predicación del Evangelio y los valores del reino. Octava cualidad, le dije que voy rápido porque vamos apenas en el punto 1. Perseguidos por causa de la justicia. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. Ahí están los versículos 10 al 12. Lo voy a resumir. Cristo dejó claro que los ciudadanos de su reino van a tener persecución. Van a tener persecución, van a sufrir oposición por causa de la justicia. No siempre tendremos una respuesta positiva. Y ahorita cuando estemos hablando de ser sal y luz, vamos a tocar ese punto otra vez. Por eso que necesitamos ser así. Nuestra respuesta, amados, a la persecución pone de manifiesto la calidad de nuestra fe. ¿Cómo respondemos cuando la gente nos contradice? ¿Cómo respondemos cuando las personas nos discriminan por nuestra fe? ¿Le ha pasado? Este es cristiano, este es evangélico, esta es la evangélica. Tenía que ser. Él dice, gócense y alégrense porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así también persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Al mirar estas cualidades, entonces nosotros podemos entender por qué las necesitamos para ser sal y luz en el mundo. Aquí viene el examen. Si te vas a poner una calificación, una nota, en base a esas 8 cualidades, ¿cuánto sacaste? A ver, A más. Yo creo que algunos A más. Quizás A menos, tal vez B plus. ¿Sí? La verdad es que el único que llena esta rúbrica es Jesucristo. Él es el único que llena este estándar perfectamente. Él es nuestro Rey. Pero recuerda, amado, que Él está viviendo en nosotros y por su gracia nosotros podemos crecer en estas virtudes. Si ciertamente no las tenemos todas y quizás alguna en una medida y en otra medida, pero para eso Cristo vino. Para eso nos ha dado su gracia y podemos tener esperanza de que ciertamente podemos ser sal y luz aunque estamos en construcción. ¿Cuántos están en construcción aquí? Ahora entonces estamos listos para ir a nuestro segundo encabezado. Los que somos sal y luz estamos llamados a influenciar, no a conformarnos. Voy a repetir eso. Influenciar, no conformarnos. Aquí estamos llamados a influenciar, no conformarnos. Y aquí está el versículo 13 una vez más. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Decíamos al principio que Jesús escogió 2 imágenes. Y al escoger esta imagen de la sal, también automáticamente crea 2 grupos, los que son la sal y los que no son la sal. Los que son de la luz y los que no son de la luz. Los que son del reino y los que no son del reino. Los que están en luz, los que están en tinieblas. ¿Y qué quiere decir eso? Que los creyentes somos diametralmente distintos. El cristiano es diametralmente distinto. Pero usted sabe por qué usted es diametralmente distinto. No fue porque usted nació en una familia diferente. Es por la gracia y por la obra del Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Eso es lo único que usted tiene de diferente. Las propiedades químicas de la sal, del cloruro de sodio, ven, yo pasé mi clase de química. Cloruro de sodio. Las propiedades que son propias de la sal la hacen ser única y muy necesaria para la humanidad. Su salinidad ayuda
a preservar a los alimentos, ya que detiene ese proceso de putrefacción que traen las bacterias que se producen en los alimentos cuando se están descomponiendo. Por otro lado, yo no sé cuántos de ustedes han visto esto, yo quizás porque tengo 50 años puedo decir esto, pero a los niños que están aquí y a los adolescentes que están aquí, cuando no existía nevera, cuando yo nací existía nevera. Solo estoy diciendo que quizás no todo el mundo tenía nevera. Y algunas veces se le dañaba la nevera a uno y uno pasaba mucho tiempo sin nevera. Pero había una técnica muy moderna de preservar la carne. ¿Verdad? Las mujeres compraban la carne y la picoteaban, así como la abrían como si fuera una tela. Y la ensambullían en sal cruda y luego la colgaban en los mismos cordeles de la ropa. Entonces, usted iba al patio de la casa y usted veía los cordeles con la carne colgando y con los clicitos también puestos. Y eso era porque, bueno, número uno, la sal tiene propiedades de preservar porque la sal deshidrata. Y al deshidratar la carne se secaba y se endurecía y no había manera de que las bacterias crecieran para descomponer ese compuesto. Así se hacía antes la refrigeración. Después que la nevera se masificó, pues ya se pone en el freezer y ya ahí está bien. Esa es una de las propiedades de la sal. Gracias a Dios por la sal. Pero por otro lado, la sal da sabor. Está en todas las mesas del mundo. Una amiga, una hermana cocinera, nos dice que la sal realza los sabores de la comida. Yo me aprendí eso de Paola. La sal realza los sabores de la comida. Así que agarre esas dos imágenes ahí en su cabeza. La sal preserva, la sal da sabor. En el Antiguo Testamento, la sal era símbolo del pacto de Dios, un pacto permanente. Por cuanto la sal hace que las cosas permanezcan, Dios le llamaba a su pacto con el pueblo, ¿sabe cómo le llamaba? Pacto de sal. He hecho un pacto de sal contigo, un pacto permanente. Si tú eres sal, ve pensando cómo eso se aplica a tu papel como la sal de la tierra. También era símbolo de pureza. La sal se mezclaba con el incienso y con todas las cosas que se ofrecían a Dios. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento tenían que llevar sal, todos. Pero por el otro lado, culturalmente se decía comer la sal, era una frase de decir tenemos comunión. Si tú me invitas a tu casa y comemos juntos, esa expresión se decía comer la sal de la casa de Dioni. Eso implica tenemos una relación. Y los discípulos entendían. Cuando Jesús le dice, ustedes son la sal de la tierra, los discípulos están entendiendo. Él está conectando lo del Antiguo Testamento. Esa influencia antiséptica y reveladora de los creyentes en el mundo. ¿Te ves tú así como un agente que previene el proceso de descomposición en el mundo? Hermano, nuestra sola presencia debe ayudar a frenar la descomposición a nuestro lado. Es decir, debemos modelar el evangelio de tal manera que la gente se detenga de hacer lo malo cuando nosotros estamos ahí, cuando entramos en la escena. Tengo muchas memorias de cuando yo trabajaba en una empresa. Trabajamos en un equipo de sistemas y los muchachos no eran creyentes necesariamente y a veces se ponían en las computadoras a ver cosas inapropiadas cuando yo estaba fuera y yo no era el jefe, yo era uno de. Pero cuando yo entraba, quiten eso que llegó el pastor. Quiten eso, y yo no era pastor tampoco. Quiten eso que llegó Dioni. Pasa eso en tu vida. La gente cuando te ve respeta porque tienes un carácter que sala. Esa es una de las maneras como somos sal. Incluso deberíamos estar dispuestos a ser perseguidos y a sufrir en manos de aquellos que no nos soportan. Yo he conocido casos de creyentes que pierden su trabajo en el gobierno porque no quisieron ser parte de una red de corrupción. Mira, esto es lo que hay. Esto va a llegar por aquí. Cuando llegue aquí, tú tienes que dejarlo pasar. Pon tu firma.
Y ese creyente dice, no, yo no puedo hacer eso. Pues te va. No puedo hacerlo. He conocido, de hecho, a un hermano mío le pasó eso en aduanas. Trabajaba en aduanas y se armó, ya tú sabes, una cogioca, como dicen por ahí. Y él dijo, no, yo no puedo hacer eso, yo soy cristiano. Pues te va. Ahora, ¿tú sabes qué fue lo chévere? Meses después, esa directora de aduanas que expulsó a mi hermano porque no quiso ser parte de la componenda, fue expuesta públicamente hasta por televisión. La metieron presa a ella y a todo el equipo. Eso es ser sal. Tú vas a sufrir persecución, pero tú eres bienaventurado cuando por causa de Cristo sufras eso. Una manera positiva en que los creyentes podemos ser influencia es siendo pacificadores en medio de los conflictos, quizás en el trabajo. Hay personas en conflicto, quizás en la familia, hay un problema, en tu círculo de amigos. Se dan situaciones de conflicto que tú puedes traer la palabra de Dios y ser un agente de paz. En otras ocasiones tendremos que abrir la boca para decir que no estamos de acuerdo con posiciones que se están planteando en grupos. ¿Has estado en grupos donde hay una gente exponiendo su pecado como que sí? Eso es, como que así debería ser. Y tú estás ahí y la gente se está deleitando escuchando los cuentos colorados del tipo o escuchando las hazañas de este hombre. Y tú dices, ¿qué yo digo ahora? O escuchando que la gente está promoviendo antivalores en contra de la Biblia y tú estás ahí en el grupo. ¿Qué vas a decir? A veces hay que decir lo que hay que decir. Dice amén. Sí, hermano, yo no me quiero meter en eso. Entonces, el impío sí puede promover sus antivalores, pero tú no puedes abrir la boca y decir lo que la Biblia dice. Es que tengo que cuidar mi trabajo. Interesante. Mira lo que dice Efesios 5, versículos 10 al 11. Efesios 5, versículos 10 al 11. Examinen qué es lo que agrada al Señor. Y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien que quédense callados. Desenmascárenlas. Eso significa quítenle la máscara. Yo no estoy hablando aquí de ser un picapleito porque ya hablé de ser un pacificador. Lo que estoy hablando aquí es de ser sal y poder decir respetuosamente, amigos, creo que lo que está exponiendo tal persona no es correcto. Y exponer el punto de vista bíblico con mansedumbre y paciencia, como dice Primera de Pedro. Decir lo que tú crees, a veces te va a costar. Se nos manda a ser partícipes, a no ser partícipes y a estar dispuestos a renunciar y a denunciar. Como diría John Stott, si vemos que la carne se está dañando, no podemos culpar a la carne, porque esa es su tendencia natural. Debemos culpar a la sal que no la está salando. ¿Le gustó esa? ¡Ay, estos impíos! ¡Se los va a llevar el diablo! ¿Y qué estás haciendo tú ahí? ¿De qué provecho tiene que nosotros nos estemos quejando de los males que están aconteciendo a nuestro alrededor, de la violencia, de la inmoralidad, de las injusticias, pero no hacemos nada? Solo hablar. Usted y yo somos un antiséptico contra la corrupción. Pero oiga bien, hermano, yo no estoy hablando aquí de la iglesia como institución, yo estoy hablando de usted y yo. Porque la iglesia como institución no debe estarse pronunciando en asuntos políticos. ¿Sabe por qué? Porque cuando la iglesia hace eso, limita la entrada de otros para que puedan llegar. ¿Por qué la iglesia no se puede pronunciar en esos asuntos? Que si comunista, que si de izquierda, que si de derecha. ¿Sabe por qué? Porque los de izquierda también necesitan el evangelio. Los de derecha también necesitan el evangelio, los del centro también. Y los que no están ni de derecha, ni izquierda, ni en el centro, también lo necesitan. Si la iglesia fija una posición en este sentido, los que no son de esa posición, ¿qué hacen? Rechazan a la iglesia y la iglesia nunca debe ponerse en esa posición. Pero cada creyente en particular, usted y yo, como cristianos, podemos fijar posiciones.
y debemos. Pero no la iglesia como institución, sino el cristiano individual. Yo no sé si pueden captar la diferencia. ¿Qué estoy haciendo yo como sal para detener la podredumbre? ¿Cuáles son tus círculos de influencia? El colegio, tus amigos, tus hermanos, tus primos, el trabajo, el negocio. Allí tú puedes influenciar para detener la corrupción. Eres un youtuber, promueve contenido sano. Eres un TikToker, un influencer. Usa los medios, las plataformas que tengas a tu disposición para presentar la verdad. No te conformes, porque si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué será salada? Dice. Ya no sirve para nada. Y hermano, eso es un boche. Para los que no entienden dominicano, boche significa una llamada de atención fuerte. Es un boche. Si la sal se desvaneciere, no sirve para nada, es lo que está diciendo Jesús. Y yo no voy a ampliar ese comentario, porque no quiero que ustedes se ofendan conmigo. La sal en un sentido puro no pierde su salinidad, pero cuando se mezcla con otras cosas y con otros compuestos y la sal es impura, sí puede la sal desvanecerse y quedar solo el polvo blanco, sin sal. A eso Jesús se está refiriendo, cuando la sal se mezcla. Y uno de los peligros que corremos al involucrarnos con el mundo es convertirnos al mundo. Romanos 12:2 dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Dice el doctor Carson, escucha esta cita. Si los discípulos de Jesús van a actuar como preservadores en el mundo, al amoldarse a las normas del reino, si están llamados a ser un desinfectante moral en un mundo donde los estándares morales son bajos, cambian constantemente y no existen, solo pueden desempeñar esta función si ellos mismos conservan su virtud. Si nosotros nos hacemos como el mundo, no vamos a poder influenciar. Si las personas con quienes te relacionas ven en ti la misma mundanalidad que ellos tienen, que celebra las mismas conversaciones sucias, que bebes tanto alcohol como ellos beben, que tienes los mismos gustos vanos que ellos, que usas el mismo tigueraje que ellos, tu testimonio cristiano no tendrá ningún efecto. Dice John Stott, si nosotros los cristianos no nos distinguimos de los no cristianos, no servimos para nada. Qué simple lo dijo, pero qué fuerte. ¿Estamos nosotros perdiendo nuestro sabor, nuestra salinidad? ¿Hemos perdido nuestra credibilidad como cristianos ante ciertas personas porque cometimos algunas acciones que no se corresponden con el Evangelio? Eso ha pasado. Pero si eso es así, yo quiero decirte que hay esperanza. Yo no vine aquí para condenarte. Quiero recordarte que hay gracia en Cristo. Si tu testimonio está dañado por lo que sea que haya sucedido, en Cristo hay perdón. Él perdonó a su pueblo y Él decía de Israel, mi nombre ha sido profanado por causa de ustedes en todas las naciones, sin embargo a ellos los salvó. Dios puede rescatarte, solamente hay que arrepentirse. Pedirle perdón a Dios, decirle, Señor, mira, yo estoy más parecido al mundo que al mismo mundo. Sáname, cámbiame, perdóname. Hemos visto hasta aquí que lo que somos sal y luz debemos ser como nuestro Rey, influenciar sin conformarnos. Y en último lugar y de manera más breve, los que somos sal y luz, estamos llamados a alumbrar, no a escondernos. A alumbrar, no a escondernos. Versículos 14 al 16. Dice el versículo 14, ustedes son la luz del mundo. Eso es impresionante, decirle a estos discípulos, ustedes son la luz del mundo. ¿Quiénes eran los que estaban ahí? Señor, eran Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, que se estaban matando por ser lo primero, que no entendían nada. Eso era la luz del mundo.
Yo me imagino que cuando Jesús le dice, ustedes son la luz del mundo, comenzaron a mirarse como que, ¿qué es esto? Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre, dice Juan, capítulo 1. ¿Y cómo que nos está asignando el mismo título de Él? Precisamente. Piensa por un momento, hermanos, la Biblia dice que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que viene a mí no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida. Y Él está diciendo que eso que Él es, lo eres tú y lo soy yo. ¡Wow! Vete al paso. Y eso no por nosotros mismos. Nosotros no podemos producir luz. Nosotros somos un reflejo de la luz de Él. Como la luna refleja la luz solar. Hermanos, el mundo ha prometido la luz. El periodo de la Ilustración prometió que cuando viniera el conocimiento, el hombre iba a salir de las tinieblas a la luz y se iban a resolver todos los problemas sociales. ¿Cómo terminó? Después de toda esa explosión de conocimiento, la revolución industrial, todos los inventos, ¡pam!, la Primera Guerra Mundial. El hombre dice, y para eso fue que avanzamos tanto. Y el hombre entendió que el conocimiento no es la solución de sus problemas. No es ese tipo de luz lo que resuelve el problema. El problema del ser humano está en la oscuridad que está en su corazón. ¿Por qué? Porque lo seguimos viendo. Los pueblos siguen sufriendo, los divorcios siguen creciendo, todos los males siguen proliferándose. Da pena entrar a un barrio de la capital o del interior de noche. Entonces lo que encuentra es 500 colmadones y 200 drinks. Y lo que usted oye en esos lugares y la música que se escucha ahí, que si se le puede llamar música a eso, con unas palabras horribles, horripilantes, completamente sucias. Y los niños del barrio, escuchando y consumiendo esa corrupción, que antes, yo recuerdo cuando niño lo que yo quería hacer era bombero y policía. Ahora los niños quieren ser reggaetoneros y dembowceros. ¿Sí o no? ¿Qué tú quieres ser cuando sea grande? Reggaetonero. Así está el mundo. El problema del hombre no es falta de avance científico o tecnológico, el problema es la oscuridad que está en su corazón, fruto de su pecado. Y solo el evangelio de Jesucristo, predicado y modelado por los ciudadanos del reino, puede hacer brillar la luz en la oscuridad. Para eso existimos nosotros. Uno de los efectos de la luz es exponer las tinieblas. Cuando llega la luz, es que usted se da cuenta que había tinieblas. Si no hay luz, nadie sabe que hay tinieblas. Y precisamente ese es el efecto inevitable de ser un cristiano verdadero. ¿Qué dice Cristo? Una ciudad edificada sobre un monte que no se puede esconder. ¿Sabe qué significa eso? Que si usted es un cristiano verdadero, no hay manera que usted evite brillar. La luz no se puede esconder en las tinieblas. El carácter de un hombre santo o de una mujer santa va a llamar la atención de aquellos que le rodean. Bien lo dijo el Señor. Ahora, no debemos limitarnos solo a nuestro testimonio, porque hay personas que dicen, yo predico con mi testimonio. No, tú vives tu testimonio. Los testimonios no predican porque para predicar se necesitan ¿qué? Palabras. Claro, tu testimonio le da sustento a tus palabras. Tú predicas con tus palabras. Dice Lloyd Jones otra vez, la luz no solo revela lo oculto de las tinieblas, oiga esto, sino que también explica la causa y ofrece la única salida de las tinieblas. La luz muestra que había tinieblas, pero también te dice de dónde vino esa tiniebla, esa oscuridad. Y también te dice, mira el camino, ahí dice exit, salida. La puedes ver cuando hay luz. Lo mismo sucede con el cristiano. No solamente revelamos la oscuridad, pero también le decimos a la gente la causa de la oscuridad y cómo salir de ella. Y de todas las buenas obras que el ser humano puede hacer, que el cristiano puede hacer, la mejor de todas es predicarle a Cristo a alguien.
Los cristianos sabemos a profundidad por qué las personas están como están. Solo escuchamos a las personas hablar y podemos discernir lo que está pasando en su corazón, que está viviendo alejado de Dios y tratando de gobernar su propia vida. Podemos decirle que su problema no es la enfermedad, ni es la economía, ni su empleo, ni el gobierno, ni su cónyuge, ni sus padres, ni sus hijos, ni los amigos. El problema es su rechazo a la gracia que Dios le está ofreciendo a través del sacrificio de Jesús. Pero también podemos trazarles el camino para salir de la oscuridad. Podemos decirle que hay esperanza, que Dios sacrificó a su Hijo en lugar de ellos para darles vida eterna, que necesitan arrepentirse y creer en el Evangelio para ser salvos. Pero algunos nos escondemos, algunos creyentes se esconden. Y Cristo decía eso en el versículo 15, no se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, eso es absurdo. No, se pone en el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. La luz fue creada por Dios para alumbrar a otros. La luz no funciona hacia sí misma, funciona hacia otros. Hay diversas razones por las que los cristianos ocultan su luz y no voy a entrar en detalle por causa del tiempo. Pero hermanos, hay creyentes que pudieran estar 20 años en una empresa, 20 años trabajando en una empresa y no le preocupa el destino eterno de sus compañeros de trabajo. Si saben que es cristiano fue por accidente, pero si lo es o no lo es indiferente. Sale de su trabajo no es para predicar el evangelio ni para ganarse a nadie, su trabajo es para ganarse su sustento y ya. Salió de su trabajo, se fue para su grupo pequeño con los hermanos de la iglesia y el domingo va a la iglesia y él está feliz, entendiendo que agrada a Dios, que está viviendo para Dios. Pero de lunes a viernes no vive para Dios, solo vive para Dios los sábados, el domingo, perdón, cuando va a la iglesia. Una dicotomía, separamos lo secular de lo sagrado. Y la mayor parte de nuestra vida se da en el contexto de lo secular, así que Dios no se mete ni con el trabajo, Dios no se mete ni con las relaciones, de donde yo me entretengo, qué yo hago. No, a Dios lo único que le importa es que yo ore, lea la Biblia y vaya a la iglesia. Está equivocado. Dios se mete en todo. Todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con nuestra misión. Pero otros se excusan en que la iglesia no hace actividad evangelística. No, yo no participo porque la iglesia no hace evento evangelístico. Quizá tú pudieras decir, yo quisiera evangelizar, pero mi iglesia no tiene un programa de evangelismo. No tienes que esperar que la iglesia tenga un programa de evangelismo para hacer sal y luz. No tienes que esperarlo. Tú puedes compartir a Cristo en tu esfera de influencia. Así nacieron grandes ministerios. Yo recientemente tuve una reunión de los navegantes, un ministerio que está en más o menos 1,200 lugares del mundo. Comenzó con una persona que le predicó a un marinero y lo discipuló. Ese marinero hizo lo mismo con otro. Después de cierto tiempo había 100 y pico de marineros en esa nave que se habían convertido a Cristo. Y años después había más de 100,000 personas que conocían de este ministerio. Hoy día son un monstruo. 2,600 personas en el staff, 150 personas siendo servidas cada año. Con un tipo que dijo, no hay programa de evangelismo en mi iglesia, eso no importa, yo lo voy a predicar a alguien, vamos a comenzar a hacer algo. Finalmente, hermanos, alumbremos a través de nuestras buenas acciones. Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, versículo 16. No solo nuestro carácter y nuestra predicación alumbran, sino también nuestras buenas acciones. El cristianismo antiguo nunca tuvo una contradicción entre predicar y hacer el bien, nunca. Siempre fue igual, hacer el bien y predicar iba junto, porque las buenas obras se desprenden de un cristianismo verdadero. Pero la iglesia perdió su rumbo a principios del siglo XX reaccionando al liberalismo teológico y se separó eso. Nos separamos del liberalismo. Ahora nosotros no predicamos el evangelio, no hacemos el bien, porque eso se llama evangelio social. El evangelio social es verdad. Fue un problema en su tiempo. Pero la reacción nos alejó de hacer el bien a los demás.
Pero cada creyente, hermano, tiene una vocación. Ya sea que tú seas profesional o tengas un oficio, o seas agricultor o taxista, podemos traer gloria a Dios en el contexto donde estamos a través de nuestras buenas acciones. Alguien me decía ayer, pastor, yo tengo preparación en finanzas bíblicas, me decía un hermano de aquí. Yo tengo la idea de hacer un grupo pequeño con mis amigos no cristianos e invitar a algunos de los hermanos de IBCG para hacer un grupo, una clase de finanzas bíblicas y poder presentar el evangelio a esa persona. Eso no tiene nada que ver con la iglesia. No tiene nada, no está organizado por IBCG, pero ese hermano tiene carga y él tiene personas que no conocen al Señor y él quiere compartir. Adelante. No podemos esperar que la iglesia abrace todas las iniciativas y todas las cosas que hay que hacer. Para eso Dios nos ha llamado a nosotros particularmente. Si Dios te está llamando a procurar un cambio en tu sociedad, a buscar el bien de los más necesitados, te está llamando a cambiar estructura de injusticia, a poner tus dones y recursos a favor de una causa y de esa manera expandir el mensaje del evangelio, manos a la obra, hermano. El reino de Dios es más que la iglesia. Yo estoy diciendo muchas cosas así sueltas, pero yo quiero que quede en su mente. El reino de Dios es más que la iglesia. Y la iglesia esparcida tiene una misión más global que la iglesia reunida. No te limites a lo que la iglesia, que yo quiero servir, pero no me ponen a servir porque ¿y cuántos lugares tú crees que nosotros tenemos en la iglesia para servir en un culto? No se puede, o sea, no hay suficientes lugares para que todo el mundo sirva al mismo tiempo. Y de eso no se trata. Esta iglesia es para equipar, porque la misión está ¿dónde? Finalmente, para que oremos. Ora por la situación del mundo. Evangeliza por todos los medios posibles. Aporta para las misiones. Muestra el amor cristiano. Cuida la creación. Involúcrate en la búsqueda de soluciones de problemas de tu comunidad. Usa tu profesión o tu oficio con una cosmovisión bíblica. Si tienes un negocio, promueve los valores del reino, de la compasión, el amor. Si tienes un llamado al ministerio eclesiástico, prepárate bíblicamente y busca las oportunidades para entrar al ministerio. Si entras en lugares, en esferas del gobierno o alcanzas influencia política, condúcete con integridad y procura la justicia y el bien de la nación. Renuncia a una vida egoísta, hermano. Si algo yo te puedo decir en el día de hoy es, renunciemos a una vida egoísta, centrada en nosotros mismos. Solo así se puede vivir como sal y luz.